Hola, bello público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Les cuento, hoy día tenemos a otra gran invitada que muy pronto va a estar acá conversando con nosotros, así que no se la pierdan. Primero tengo que dar los anuncios correspondientes. Está conmigo Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Veterinarias Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentra. Síguelos en Instagram @lasloica.pet y pide tu hora. Ahí llegó mi invitada, así que la voy a dejar ingresar para que conversemos. En unos minutos. A ver, espérate, Ana María. Un minuto. Voy a dejar ingresar, te voy a dejar ingresar porque todavía no puedes ingresar. De repente me demoro en hacer ingresar a las personas. A ver, ahí sí parece. Un minuto, Ana María. Primero voy a, ahí estás. Ahí estoy. ¿Me Ya, Ana escuchas? María, te escucho muy bien. Mira, abajito tuyo están Sí. el micrófono, la cámara y hay una flecha donde tú puedes dar vuelta a la cámara. A ver, sí. Ya, ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, claro. Espera, voy a cerrar la puerta aquí. Ya, perfecto. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ana María, primero darte las gracias por haber aceptado mi invitación al live de Bouncy-2.0. Como al comienzo de mis invitados, les pido que por favor se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Ya. Bueno, soy Ana María López, actriz, eh, actriz de la compañía de teatro El Riel y en este momento presidenta del Sindicato de Actores y Actrices. Maravilloso, fantástico. Oye, Ana María, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actriz? Y si tuviste el apoyo de la familia al momento de ejercer esta bella profesión. Bueno, la verdad es que yo empecé ayudando a un grupo de teatro y, y de repente faltó una actriz, me pidieron que reemplazara así a la pasadita y cuando me subí al escenario dije yo no me voy a bajar nunca más de aquí. Y ahí hice todo mi trabajo, ¿no? Por supuesto, mira, la familia nunca estuvo en contra, pero tampoco se sintieron muy orgullosos. No fue, no fue bien recibido, pero nunca estuvo en contra. Por lo tanto, yo pude hacer mi trabajo, mis estudios, todo tranquila. Eh, pero, pero yo tenía compañeros que sí tenían familias que no querían nada con eso, que había toda una idea, esto hace muchos años, así que del siglo pasado, así que había una idea muy errada de lo que era la gente de teatro, no sé, siempre han existido esos prejuicios. Yo creo que ahora también algunos muchachos con que yo he conversado también tienen problemas con eso. Generalmente los padres piden que estudien algo, algo provechoso, y después si quieren son actores, ¿no? Y nosotros en nuestro teatro hemos recibido
actores que han sido ingenieros, abogados y que después hacen teatro. Pero me parece que eso no cambia porque eh, siempre está la idea que ser actor o ser actriz o trabajar en teatro es para morirse de hambre. Eh, no sé si es para morirse de hambre, pero sí es para ser feliz, porque es una profesión muy bella. Ahí, ahí tocaste un tema muy interesante porque hasta hoy en día es un tabú que alguien te diga, oh, qué genial, voy a tener un hijo actor. A mí también me Sí, ocurrió, así que créeme que hasta el día de hoy mi mamá no se convence que soy actor. sí, no, no hay una alegría muy grande, sobre todo los que somos actores de teatro, que generalmente cuando a uno le preguntan qué es un yo no hice actriz, enseguida preguntan ¿y en qué serie, en qué teleserie? Y cuando uno dice no, soy actriz de teatro, no es muy bonito, no es muy entretenido, digamos. O sea, yo creo que lo que le falta al teatro es más difusión. Sí, no, y sobre todo, mira, como yo trabajo en una compañía que no trabaja generalmente en salas, sino que nosotros vamos a los lugares, la mayoría de las veces uno va a lugares donde nunca han visto teatro y recién lo conocen y se dan cuenta de lo que es. Y eso yo creo que es un aporte porque yo creo que en este momento hay un auge del teatro, ¿no? Yo voy a ver bastantes obras y veo que hay público y hay entusiasmo, pero, pero es, ¿cómo se llama? Es difícil, ¿no? Y claro, el teatro es caro, ¿no? Porque los actores tienen que pagar la sala. Nosotros sabemos por qué es cara, no porque quieran cobrar caro, no, no. Y, pero yo creo que si nosotros salimos, dejamos unas 5 entraditas a más bajo precio para que otras personas puedan ir, yo creo que sería un aporte. Pero eso lo pienso yo, ¿eh? Yo como Ana María, no como presidente Sidarte, sino que yo creo que sería una forma de incentivar a la gente. Yo creo que en varios teatros hay una forma eh, como de cobrar menos por ser estudiante de teatro o por ser actor. Tienes como ciertos beneficios en ciertos teatros. Por ejemplo, en Nescafé de las Artes tienen esa oportunidad que si muestras la credencial o algo que acredite que eres actor o estudiante de teatro, te bajan un poco el estándar de un precio mayor, que sería como de un 20% de la ganancia, o sea, del costo normal. Sí, mira, nosotros aquí en el Sindicato de Actores y Actrices y de Arte tenemos convenio con todas las salas, ¿no? Y mostrando la credencial de Sidarte tienen una rebaja. Y a veces, Claro, como el Teatro Nacional, por ejemplo, de repente envía invitaciones para un estreno o un día especial para gente de Sidarte o de Chile Actores, también invitan. Y eso es bueno, porque si la gente de teatro no ve teatro, es difícil. Nosotros tenemos que ver teatro. oye Ana María, ¿y qué estilo de teatro te gusta ver y trabajar? A mí me gusta todo el teatro. Yo en eso soy, y no soy una espectadora de teatro que está viendo la obra y pensando cómo lo habría hecho yo. No, yo veo las obras, las disfruto y, y después me gustan o no me gustan, pero no estoy juzgando todo el tiempo, todo lo contrario, me gusta mucho ese ritual que hay de ir a ver una obra y escucharla y verla en ese sentido, ¿no? Eso es lo que a mí me motiva a ir al teatro. Eh, bueno, conozco a hartos actores y actrices, porque no solo trabajo en el Teatro El Riel, yo también de repente le pongo el gorro al teatro y me voy con otras compañías, entonces tengo hartos amigos. Pero me parece que eso es lo interesante, que veamos teatro sin juzgar, sin estar siempre como dirigiendo desde la butaca. A mí personalmente me gusta el teatro,
pero me cuesta mucho ir a ver teatro. Y no es por la parte monetaria, es por la parte en donde que me empiezo a fijar en los detalles, como el foco direccionado en tal punto, como que... Y comienzo a sugestionar todo y al final termino como dirigiendo la obra en mi cabeza y ejecutando la obra. Pero hay otras veces que sí me ha gustado ver alguna obra de teatro y me ha llamado mucho la atención. Sí, sí, yo sé, yo tengo varios amigos, colegas que les pasa lo mismo que a ti, que de repente ven una luz que está, no sé, haciendo cualquier cosa y se fijan toda la hora en eso. Pero eso es natural porque es nuestro trabajo, nuestro oficio. Pero yo soy una espectadora de teatro así, tranquilita, y, y me gusta mucho ver teatro, me gusta muchísimo. Me gusta ver a mis amigos, ver a mis colegas, porque sé que detrás de toda obra hay mucho trabajo, sobre todo en este Ok. país donde los ensayos son generalmente gratis, y sé cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder pararnos en un escenario o para hacer una obra de teatro. Por lo tanto, siempre es admirable, de verdad que es admirable porque ahí está todo el corazón y la pasión que nosotros tenemos. Ana María, ahora vamos a desglosar un poco acerca de tu pasado. Es muy pasado, Muy pasado, no tan pasado, pero ojalá muy que pasado. la pasemos bien. Yo sé que viviste varios años en Suecia, en Estocolmo. ¿Cómo fue para ti el cambio radical de Chile a Suecia, que es un país totalmente distinto a uno? O sea, sabemos que te fuiste por las circunstancias dadas que estábamos viviendo, que se estaba viviendo en esa época, pero igual fue un cambio re radical, o sea, en donde Sí, el idioma no era el mismo, donde se vivía otra época, otros tiempos. Cuéntame cómo fue para ti ese proceso en vivir en Suecia y pasar por el cambio de idioma con la estructura que uno tenía como de Chile y llegar a un país totalmente ajeno. O sea, bueno, mira, yo quiero decir primero que yo le tengo un agradecimiento enorme a Suecia, porque independiente de que no me acostumbré nunca, a pesar de que hablé bien el idioma, estudié allá, le debo muchas cosas a Suecia y le debo la tranquilidad, porque yo me fui de Chile primero a Argentina, o sea, me fueron y terminé en Argentina y ahí me tocó el otro golpe de Estado. Me fui de golpe a golpe y embarazada y con un hijo chico, ¿no? Increíble. Entonces cuando llegué a Suecia fue como la tranquilidad, ¿no? Todo eso que, no, que habíamos vivido de correr, de escondernos, de todo lo que pasaba, eh, llegar a Suecia fue como un remanso de paz, ¿no? En donde yo lo primero que pensé, yo dije, aquí voy a, ahí tuve mi segundo hijo, y yo dije, bueno, ahora hay que aprovechar esta paz, ¿no? Esto que nos está entregando la vida, y, y me decidí a estudiar. Y entonces yo hacía aseo, como hacen todos cuando llegan, y estudié en la universidad. Y estudié sueco en la universidad. Eh, Porque ahí hay muchos lugares donde estudiar sueco cuando uno llega como inmigrante, pero son estudios como para ir al supermercado, ¿ya? Que además no sirven porque en el supermercado nadie te habla. Entonces yo decidí ir a la universidad y estudié inglés también y estudié lingüística, ¿no? Y estudié drama, pedagogía, o sea, todo lo que yo siempre pensando en que iba a volver a Chile y traerme algo que sirviera para lo que usted iba a vivir aquí. Eh, y yo en ese sentido le agradezco a Suecia muchísimo, siempre, porque todo lo que yo trabajo aquí, mis clases, todo lo que yo hago, se lo debo a lo que aprendí en Suecia. Y, pero como te digo, yo no me acostumbré nunca. Yo echaba de menos aquí la vida, ¿no? Aunque aquí yo llegué el 83 a Chile.
todavía había dictadura. Eh, y, y aquí sí que no me costó acostumbrarme. Yo llegué y esto fue mío. No sé si sé por qué, pero yo necesitaba vivir aquí en Chile. Era como darle una mano de nuevo al país. Sí, no sé, yo sabía que estaban las cosas difíciles. Yo me vine con mis dos hijos nomás y, y yo quería que ellos supieran lo que era ser chileno y no ser eternamente extranjero, ¿no? Porque yo sé que yo les ofrecí si se querían quedar con su papá ya, iban a ser, pero iban a ser extranjeros siempre. Todo lo que nosotros recibíamos, porque en ese tiempo Suecia era diferente a lo que está pasando ahora, todo lo que nosotros recibíamos, las ayudas sociales, todo lo que pasaba ahí era la lucha de otras personas, ¿no? Era la lucha de los viejos socialdemócratas, de otra cosa. Y bueno, yo me vine con los hijos acá, no fue fácil, sobre todo para el mayor, que ya jugaba hockey sobre hielo, que tocaba piano y que aquí no pasó nada de eso. Pero en el fondo ahora cuando ya crecieron, ya son hombres ya, agradecen eso, porque yo volví a Suecia el 89 en una gira y todos los Wow. amigos de mi hijo estaban mal, no estaban bien, ese no habían estudiado en la universidad, nada de lo que a mí me hubiera gustado para mis hijos, pues ya ellos también. Y eso lo hicieron aquí, con dificultades, eran tiempos muy difíciles. El 83 fue un año muy difícil y yo creo que para ellos el cambio también fue muy grande, muy, muy grande porque nosotros no llegamos aquí a vivir en Las Condes. O sea, yo estuve un tiempo en Las Condes en la casa de una tía y después me cambié y, a vivir mi realidad, pues. Y bueno, fue difícil, pero ellos lo han apreciado ahora que ya han pasado los años, de que todo lo que tienen es por lo que han luchado aquí. ¿Y ellos se dedican al rubro del teatro o no? No, no. Yo creo que porque ellos pasaron toda su infancia en un camarín y bien callados. Eh, pero, pero no, digamos, yo tengo un hijo que es terapeuta y, y trabajador social, y el otro es instructor de yoga y DJ. Entonces, ellos han hecho su vida para otro lado, pero yo creo que en el fondo los dos tienen algo de teatro dentro. Claro que sí. Si, Sí, si tienen la crianza tuya que era del teatro, o sea, ¿qué más se le puede? sí. De repente debes decir hasta cuándo, pero sí, pues, yo, yo no puedo vivir sin hacer teatro. Y cuando no hay mucha pega en el teatro, pasa cualquier cosa, yo hago monólogo y trabajo en eso, porque esa es mi vida, es lo que preparé, por ejemplo, en la pandemia. Un día hice un monólogo por Facebook que me pareció tan fome y todo, y sin embargo la gente reaccionó, pensaron que era de la vida real lo que yo estaba hablando. Entonces me di cuenta que hay que hacer nuevas cosas. Genial. Ana María, cuéntame, ¿cómo nace o cómo llegaste al proyecto del Teatro de Riel? Ah, mira, tal como te decía, yo llegué el 83 y lo primero que hice fue buscar dónde estaba el sindicato de actores, que como eran En tiempos ese de momento dictadura todo estaban súper escondidos. cerrado. Sí, y además estaban bien escondidos. Bueno, y los encontré y el primer teatro que me invitó a trabajar fue el Teatro El Riel. Pero a mí me pareció que yo no podía porque ellos viajaban mucho, ellos llevaban el teatro para todos lados y yo tenía dos hijos, no podía dejarlos ni tampoco podía andar con ellos para todos lados, eran tiempos muy difíciles. Eh,
y me llamaron a una obra, el Teatro Popular Periférico, que tenía Jorge Gajardo, donde se hacían obras clásicas para llevar a las poblaciones. Me llamaron para una obra de Brecht, Santa Juana de los Mataderos, y con ellos trabajé y de repente me llamaron del Riel para hacer un reemplazo urgente. Y claro, yo fui al reemplazo y ahí me gustó bien cómo se trabajaba, o sea, esto de llevar el teatro a todos lados. En ese tiempo se trabajaba mucho en los sindicatos que estaban cerrados y nosotros los abríamos con el teatro. Y me pareció interesante, me gustó eso y entonces me fui quedando. Po. Y después me quedé con el director también. La vida nos juntó. Y después volvió a ser como algo más familiar, ¿o no? No, 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 ¿No? fíjate, no, porque nosotros acordamos que llegando a la casa se acababa el teatro. Nunca discutimos de cosas del teatro en la casa, no, nunca, porque eso se complica. Y no, éramos dos actores que vivíamos juntos, pero la vida en común no tenía que ver con el teatro. O sea, lo que pasaba en el teatro se queda en el teatro y lo que pasaba afuera se queda afuera. Exacto, sí. Si no, Y yo habríamos creo, pasado peleando. y yo creo que así tiene que ser para la gente que estudia teatro, trabajar con una persona que no es de tu agrado, eh, hay que hacerlo profesionalmente dentro del teatro y afuera, todo lo que uno quiera, tirarlo para afuera. Claro, ¿no? Es que el teatro es, y para todo, ¿ah? Porque uno a veces está enfermo, a veces uno llega pésimo al teatro, pero tiene que hacer nomás la pega. Po. Hay que pensar que cuando uno trabaja con más compañeros, si uno falta, deja a los compañeros sin trabajar. Esa es la escuela que yo tengo de los maestros de antes, ¿no? En que Claro. y que decían, no, usted va nomás como sea, porque además uno va enferma, mientras está actuando la enfermedad se va no sé para dónde, y después te vuelve. Eso es increíble, y yo estoy convencida que es porque el personaje que uno está haciendo no está enfermo. Entonces, pienso eso, ¿no? No sé si será así, pero pasa generalmente que uno llega resfriado, le duele la guata, no sé, y empieza la función y se termina todo. Y uno hace la función y después se va pésimo para la casa. Pero, pero esa es la magia, ¿no? La magia del teatro. El teatro es muy mágico, es como lo que yo les enseño a los niños que hago clase en el colegio. Como, ok, te llevas mal con esta persona, pero dentro del taller te tienes que llevar bien. Al Ah, principio, como niño, tú sabrás que no la entienden a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces yo le hago trabajar juntos, en toda la hora del taller, hasta sí, que po, se terminan convenciendo de que se tienen que llevar bien. claro. Pero después de que se agarraron del moño, se dijeron miles de cosas que se dicen los niños hoy en día, entonces después dicen, ya, ok. Sí, po, si no, la vida es muy terrible. Y eso es lo mágico y lo sanador que tiene el teatro, la arte en general, ¿no? La música, la La danza. pintura, el arte en general tiene eso, esa magia y eso que te hace, que te sana. Yo siempre digo que el teatro es mi copiloto. Maravilloso. Ana María, cuéntame cómo nace el proyecto de cuentos mentirosos. Ah, mira, los cuentos mentirosos nace de una obra grande que hizo Juan Vera, con puros cuentos que nos contaban a nosotros en las giras y que después de que uno terminaba las funciones nos llevaban a un bar a conversar en todo Chile. Y ya después de unos cuantos tragos empezaban estos cuentos que nosotros sabíamos que no eran verdad, ¿no? Que eran exagerados y todo.
Y Juan escribió muchos, pero había hecho una obra con solo los cuentos, ¿no? Y fueron muchos, había unos muy divertidos. Nosotros hicimos primero unos cuentos mentirosos del campo, de varios cuentos del campo que eran muy divertidos, de mujeres campesinas. Y, y nosotros eso lo hicimos cuando ya Juan había partido, y lo hicimos en una gira a Ovalle, y nos fue súper bien. Y después el nuevo director del teatro, que es Faiz Machini, encontró los cuentos mentirosos y encontró estos cuentos que nosotros hicimos de los obreros, ¿no? Y que a medida que fue pasando el tiempo, fue perdiendo los temas fueron perdiendo, porque la vida va cambiando, ¿no? Y entonces ya no nos pareció que era el momento de seguir con esos cuentos, porque ahí Juan reflejó el machismo de los obreros, ¿no? De los trabajadores de los ferrocarriles, de los obreros, de los mineros, y entonces llegó un momento que ya no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Él en todo momento, mira, Juan era un hombre que escribió mucho, pero que además yo creo que fue el primer feminista, porque en todas sus obras la mujer era la fuerte, ¿no? La mujer era la que empujaba y la que hacía las cosas. Entonces, en esta obra, él quiso hablar de eso, pero, pero a la gente empezó a aparecer más el machismo que lo que Juan quería, porque cambiaron los tiempos. Entonces, entrar a explicar por qué uno hacía esa obra entonces decidimos no hacerla más, porque además tú sabes que de repente las obras se van cayendo y uno va sintiendo que las obras ya no se pueden dar más. Es como lo que ocurre con el realismo, como que el Claro. realismo tiene cierta tendencia de teatro que generalmente no es muy vista porque no sé si viajan en el pasado por lo que ocurrió, pero tiene esa tendencia, como que muchos actores y actrices no les gusta el realismo porque es muy estructurado. Me explico, como que tiene cierta doctrina que no es muy entretenida. A mí, personalmente, a mí me encanta, pero, pero hay personas que dicen, no, el realismo es... oh". Es que el realismo puede tener muchos temas, o sea, en el libro que se editó de Juan, que tiene como 24 obras, que son las que escribió en Chile, Las brutas, hay de todo. Y ahí te digo, bueno, Juan escribía con mucha poesía, entonces ahí hay temas súper interesantes que si tú los lees bien, son vigentes, muy vigentes, ¿no? Y que eso depende del director, cómo los monte. Si los monta así rígido, va a ser rígido, po. Pero si el director tiene en sus manos todo, po. El director y los actores a veces, porque yo no me gusta que me den instrucciones de adentro. De afuera si quieren sí, pero de adentro no, porque uno como actriz nunca ve las cosas de afuera, las ve de adentro nomás. Pero sí, todo depende de la dirección, porque si no son muy rígidas y todo ha ido cambiando. Bueno, yo veo harto teatro y veo actores, o sea, directores que de la nada transforman algo en un sueño, no sé, en algo especial. Y me parece que es el camino, ¿no? a mí, por ejemplo, me pasa que la obra que yo egresé fue un popurrí de Juan Radrigal. Como que los monólogos eran de Juan y la obra en sí estaba escrita por Flavia Radrigal. Entonces habían Ay, como una fusión de Radrigal. Y la obra en general
era muy, pero muy densa. Densa en el límite de que hasta el espectador salía así como... "Ah". La única parte más o menos alegre, entre comillas, porque en realidad eran 12 personajes muertos y lo que cargábamos era un ataúd y estábamos en el desierto florido, pero estábamos como en el limbo, como que estábamos vivos, pero no, pero que habían muchas cosas que habían ocurrido y era como un montón de cosas, así muy mal. Y recuerdo que en ese momento mi monólogo era el momento más relax de toda la obra, porque había música, porque había baile, porque estaba relatando sobre eh, sobre un desfile de moda, como que era totalmente nada que ver con toda la cosa que había ocurrido. Y O después sea, tú volvíamos a lo dejaste denso. respirar al público. ¿Ah? Tú dejaste respirar al público. Claro, pero fue el momento. Después volvíamos a lo denso. Y Sí, pues, terminábamos todos tocando en la tabla. qué difícil, ¿eh? Sí, Y pues, la, era bien interesante. sí, pues Radrigán también tenía un modo de escribir interesante para esa época, eh, pero medio tirado para abajo, ¿no? Muestra como Y, la vida sin gracia. claro, y en el caso de Juan, Juan era al revés, po. Era espacio abierto, así para afuera, ¿no? Ojalá pudieran leer el libro, tiene 24 obras de Juan, y que es interesante leerlo, porque además, cuando el libro se lanzó en el Museo de la Memoria, había muchos estudiantes de teatro, y actores jóvenes, y actrices también, y nunca habían oído hablar de Juan Vera. Nunca nadie, ni un profesor, o sea, Juan Vera como dramaturgo no existía, en circunstancia de que Juan fue un dramaturgo conocidísimo en Inglaterra, todavía se montan sus obras allá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí en Chile? ¿Por qué? Por eso eh, una editorial y nuestro director, Fais Machini, editó las obras de Juan, que increíblemente la gente las lee, les gusta mucho, las admira, pero no lo hacen. Por eso mismo, porque no le da un final, sino que incita a seguir luchando por la dignidad, no sé, por el amor, porque todo eso tiene que ver. Y eso es lo que a mí me extraña, que varias personas a mí me han pedido el libro, yo, bueno, lo estamos vendiendo, eh, pero no lo hacen. Lo intentan, pero no lo hacen. Y nosotros sí, como Teatro del Río, lo hacemos. Yo creo que sería bueno, no sé, pero poder plantearse de cierto ángulo la obra. Porque, por ejemplo, las situaciones que se están viviendo a nivel mundial eh, no dejan de ser ajeno lo que se vivió en esa época. O sea, siento de que todo lo que se está viviendo hoy en día eh, no ha cambiado así como 380 grados, como que sigue dando vueltas. Es que, mira, la vida es una espiral, ¿no? La historia es una espiral. Y si por eso es que es importante la memoria, pues, porque si no tenemos memoria volvemos a lo mismo. Quizás en otras circunstancias, como nos tocó a nosotros, que yo siempre que converso con gente joven y me preguntan cómo fue en esa época, porque nosotros fuimos jóvenes que vivimos la unidad popular, que fuimos felices, y después nos fue mal, o sea, la pasamos mal, sobre todo la gente del arte. Y, y entonces yo siempre les digo a los chicos, mira, yo me acosté un día como actriz
recién recibida, llena de sueños, y que se me abría un camino, y al otro día era terrorista. Porque eso fue lo que nos pasó. Siempre les digo a muchas, mira, piensen ustedes que ustedes van a llegar a su casa, van a leer el texto que tienen que aprenderse, no sé, y al otro día se levantan y no van a poder hacer nada de eso, porque además van a ser perseguidos. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, y que nos costó tanto, porque siempre uno decía, pero ¿por qué nosotros si no hemos hecho nada? Pero sí, el enemigo era brutal. Entonces yo creo que ojalá nunca pase de nuevo, ojalá nunca, porque así como estábamos viviendo ahora en este sistema que todo es desechable, porque yo así lo siento, sería bien difícil salir adelante. Eh, Todo es desechable, ¿sí? Si no nos gusta una cosa, ya la tiro, me vuelvo, y eso pasa en teatro también, desgraciadamente. Yo he conversado con directores de teatro que me dicen, mira, hice un egreso precioso y después nadie más quiso hacerlo. Yo he ido a ver egresos muy lindos y, y no lo siguen haciendo nomás. Se van y ya hacen otras cosas. Eso es parte del sistema, no es culpa de nadie, ese es el sistema que obliga a ser así. Y ahí tocaste un tema bien particular porque mi egreso también la obra se hizo, o sea, la Flavia lo hizo con el favor que nosotros le estábamos pidiendo porque ella decía, ya no voy a hacer nunca más relacionar las obras mías con las de mi padre. Y después llega un grupo de estudiantes y le dice, Flavia, Flavia, necesitamos que nos hagas nuestra obra, escribas nuestra obra para el egreso y no sé qué es la cuestión. Y ahí como volver a tocar el tema de su relación con su padre y toda la cosa, y fue como... Y al final dijo, ahora sí que sí, nunca más vuelvo a hacer una obra mezclada con mi padre, ahora me quiero desligar totalmente. Como que pasa eso. Claro, yo lo entiendo, yo lo entiendo que sí, sí. Ella es una buena directora también. Y muy encantadora. Me parece que es una buena directora ella. Yo no la conozco personalmente, pero he escuchado, he visto algunas cosas y me parece interesante. Yo la tuve como profe de una asignatura en la universidad y por esas cosas del destino, como yo venía de otra escuela, convalidé la asignatura y me saqué esa asignatura de lado. Ah, Pero después me la topé nuevamente en otra asignatura de la universidad y ahí fue diferente. Fue como, wow. sí, muy buena. Qué bueno. Cuéntame, Ana María, vamos a tocar temas Siddhartha. Bueno, me parece. Cuéntame cómo fue que llegaste a Siddhartha, porque primero partiste siendo vicepresidenta y ahora eres la presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Entonces, cuéntame un poco cómo fue todo el proceso. Ah, pero esto es una historia muy larga, po, porque yo salí de estudiar y nuestros maestros nos decían algo lógico. Ustedes salen de aquí como actores o actrices y se van al sindicato de actores, porque ustedes son trabajadores y los trabajadores tienen que ir a sus sindicatos. Por lo tanto, eso era algo natural en nosotros. De hecho, cuando yo llegué primero a Argentina, cuando fui exiliada a Argentina, lo primero que hice fue ubicar el sindicato de actores. Y tuve pega y fue interesante. Y en Suecia igual. Cuando llegué a Suecia, mientras aprendí el idioma y todo eso, lo primero que hice fue, cuando me cambié, porque yo llegué a un lugar que se llama Halmstad, que es la playa de Suecia, y entonces cuando me fui a Estocolmo, me ubiqué con el sindicato de actores de allá, ¿no? Porque es una cosa natural. Si
yo aquí siempre digo en Siddhartha, nosotros no somos artistas, somos trabajadores del teatro. Nosotros trabajamos en el teatro. Bueno, y entonces aquí yo llegué, como te digo, lo primero que hice fue buscar Siddhartha y nunca había trabajado en Siddhartha. Yo siempre fui una siddhartiana nomás, que cumplí con mi sindicato, que me gustaba aportar, pero nunca fui de directivas ni nada, no me interesaba. Hasta que el año 2014, 2013 por ahí, hubo elecciones y, y me fueron a buscar a la casa si quería ser parte de esa elección, que era en la época de Alejandro Castillo y la Andrea Gutiérrez. Y bueno, y salí elegida y quedé de tesorera. Y después, a la siguiente elección, conversamos con Andrea y dijimos, ¿sabes qué? No hemos alcanzado a hacer nada. Entonces nos postulamos otra vez y salimos. Yo trabajé con ella hasta el año 2016, 2017, cuando terminamos. Y, y encontré que el trabajo era súper interesante. En esa época con Andrea aquí pasaban muchas cosas en el sindicato. Muy interesante y bonito trabajar en la defensa de nuestro quehacer. Pues. Es bonito eso. Conocí mucha gente y luego después yo me alejé un poco de Siddhartha. Después vino el estallido, después vino la pandemia y yo estaba como alejada un poco de Siddhartha y después cuando fue la elección donde salió Olli Pradena y la Paola Latus, bueno, yo me acerqué de nuevo, dije, no, en realidad vine a una fiesta que hubo aquí, que la hicieron en la calle porque era lo primero después de la pandemia, y me encontré con hartos colegas de años, y varios me dijeron, oye, pero preséntate, pero ya había habido elección, entonces dije, no quiero. Y después hubo una elección complementaria, y dije, a ver, vamos a ver qué pasa. Y entonces ahí quedé, y, y en realidad quedé así como para ayudar nomás. Pero como Paola Latus estaba en Antofagasta, era complicado, porque todo pasa en Santiago. Chile no se ha descentralizado. Y para hablar con los ministros, para hacer todo ese trabajo, había que estar aquí. Y Paola no podía porque ella hace harto cine, tiene su hija chiquita, entonces me pidió que fuera vicepresidenta. Bueno, y ahí traté de aportar en lo más posible, y ahora cuando vinieron las otras elecciones, la pensé, ¿eh? No te creas que fue así nomás, la pensé, y, y de repente dije, bueno, vamos a ver qué pasa, y entonces me presenté, pero, pero la pensé harto, ¿eh? Porque esto es mucho trabajo, de verdad es muy trabajoso esto, para hacer un trabajo de verdad, no para venir a sentarse, sino que para realmente trabajar harta pega. Afortunadamente los otros 3 compañeros que están en la directiva son buenos, son trabajadores, entonces uno se siente apoyada y, y esperamos hacer un buen trabajo. Desde ya empezamos a hacer un buen trabajo, hemos hecho hartas cosas y ojalá que todos los actores y actrices fueran socios de Siddhartha, porque siempre van a necesitar una defensa, porque en este momento está muy difícil todo, y como está difícil la pega, se aprovechan. ¿Para qué estamos con cosas? ¿No? Se aprovechan con los contratos medio raros, de repente no pagan nomás, total, pero para eso está ese arte, para exigir los derechos. Y entonces a mí me gusta este trabajo, lo encuentro, a mí me activa venir aquí y estar con mis compañeros de la directiva, recibir socios, conversar con ellos de todas sus cosas, porque es parte de mi historia también. Todo lo que está pasando a los más jóvenes es parte de mi historia también, y de la historia de todos, que aquí nosotros aquí tenemos el sindicato abierto, que la gente venga, si quieren venir a tomar café nomás que vengan,
si quieren venir a conversar de cualquier cosa, vengan, y nosotros siempre va a haber alguno de nosotros aquí. Eso me parece interesante, porque todos los sindicatos son así, todos. Nosotros que hemos trabajado con el teatro en tantos sindicatos, en todos los sindicatos la gente no solo va con problemas, va a conversar, a encontrarse con sus colegas, y eso es lo que nosotros queremos aquí en CIDARTE. De hecho, el sábado estamos de aniversario, son 57 años, así que te invito para que vengas a celebrar con nosotros, vamos a hacer un almuerzo. Muchas gracias, Ana María. Ya me llegó la invitación, así que ya la acepté. Yo dije, esa no me la pierdo. Sí, va a estar bueno. Sí, sí, pues. Y siempre se hace para el 18, pero este 18 era complicado porque la gente iba a estar fuera, no iba a ser con tanta gente. Entonces por eso lo corrimos para este sábado. Maravilloso, Y maravilloso, fantástico. además vamos a lanzar la nueva página web, porque la que Ah, hay está antigua, entonces se hizo una muy bonita, más activa, más moderna, y la vamos a lanzar ese día. el otro día no. Hace unos meses atrás fui a Sidarte a conversar con Alan ¿Sí? y estuvimos conversando 1 hora y media, si no más o menos. Y wow, ahí descubrí como lo rico qué bacán y qué genial es la comunicación y la cercanía con las personas en Sidarte. Y eso me Sí. llamó mucho la atención, porque esa vez que fui y te conocí, iba por otra cosa. Y ahora le hago como promoción a las obras de teatro que hay en Sidarte y las voy publicando acá en el canal. Sí, pues, ahí está. Mira, el Teatro Sidarte depende de la Fundación Sidarte. Son ellos los que promueven. Y nosotros entonces estamos solamente viendo toda la problemática de un sindicato. Y Claro, tenemos la sala más chica que es nuestra, donde eso es para talleres, para charlas, para ensayos. Pero aquí, por ejemplo, donde estoy ahora, que es la sala de reuniones del directorio, nosotros siempre estamos recibiendo gente que viene a conversar, porque es un lugar de encuentro. maravilloso. Qué lindo lo que me cuentas. Haces que sea más grato el lugar. Y eso es genial. Sí, está bonito además. Sí, está muy bonito. Sí, lo único malo es la escalera que es eterna. Una escalera eterna. Bueno, pero hay que mover un poco las extremidades de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, pero no a cada rato. De vez en No, cuando. pero bien, sí, es que no sé cuál fue la idea de hacer este edificio, pues, ¿no? Pero la secretaria está media aburrida ya, Sí, también porque lo comenté varias veces. sí, así que hay que llegar aquí y no moverse más hasta que uno se va. Qué lindo, qué genial. Oye, Ana María, ¿cómo fue para ti la pandemia a nivel profesional? Y relátame si el teatro es teatro, o sea, si el teatro online es teatro o no es teatro según tú. Ah, a ver, no te entiendo mucho lo último, pero la pandemia Ya, para mí mira, fue terrible, la pandemia a nivel profesional, ¿cómo fue para ti? terrible, porque no pude hacer nada. Nosotros estábamos en ese tiempo haciendo funciones en muchas juntas de vecinos y nos estaba yendo muy bien, en un trabajo muy lindo. Y yo hago clases también y de repente nada. Entonces fueron 2 años en que no pude ser yo ni mis compañeros, no me pude juntar con ese. Fue una cosa terrible en que se ocurrió
habían cosas como para hacer y no se podía hacer. Entonces, fue una época mala para mí. Ya, y La aproveché. aquí viene la... ¿Mm? Ya. ¿Ah? No, pregúntame nomás. Ya. Y la siguiente pregunta va de la mano con esa. ¿El teatro online es teatro o no es teatro? A ver, no te entiendo mucho qué quieres decir con eso. A ver. Mira, resulta de que en pandemia nació el teatro online, donde Ah, los no. actores actuaban por Zoom y tenían sus cámaras encendidas, pero el público podía estar ahí, pero no podía comentar nada porque era teatro Zoom. No, que eso yo lo encontré terrible, porque salvo, vi una obra que me pareció interesantísima, que dirigió Jesús Urquieta con la Grimanesa ¿Ya? Jiménez, y que fue muy interesante porque toda la obra era frente a un espejo. Y entonces era muy interesante, porque uno no podía dejar de mirar, esas eran dos actrices, uno no podía dejar de mirarlas porque estaban ahí. Porque yo vi otras obras que grabaron y todo, y me parecía tan lejano todo. El teatro es para tener al público cerca. Sobre todo nosotros, en nuestro teatro, nosotros trabajamos el teatro circular, con el público al ladito de nosotros, el público es nuestra escenografía. Por lo tanto, no habríamos podido hacer nada, no, no, para mí no, no. Y conversé con varios colegas que me decían que había sido muy frustrante, que lo habían hecho, pero había sido muy frustrante, porque no tiene Mira, una reacción. voy a leer un poco un comentario que me llegó acá. Saludos y abrazos, Anita, desde de un compañero en la música y el riel. Va, ¿quién se... Manolo. Manolo y Ah, el bajo Manolo, sí, de guión bajo Chile. sí, Manolo, el músico de nuestro teatro. Maravilloso, fantástico. ¿Por qué te comento esto de la pandemia? Porque yo fui de la generación que tuvo que pasar 2 años estudiando teatro online y era como, Ah, por favor, mátenme. me imagino, de haber sido muy difícil. Mira, de partida era, imagínate que la primera parte de la pandemia era realismo. Imagínate cómo adaptar tu casa para realismo. Y Qué donde tenías que difícil. poner tu cámara y cachar más o menos dónde estaba el ángulo de la cámara para poder decir el texto, después darte la paciencia de... Habían personas que editaban los videos y después los subían. Yo no sabía editar ninguna cuestión. La cosa es que después se tenía que subir a YouTube y mandar el link al profe para que el profe te evaluara y te dijera, oye, ¿sabes qué? ¿Está bien o está mal? ¿O tienes que mejorar esto o tienes que mejorar aquello? Y uno quedaba así como, por favor, ya no quiero más esto. Qué difícil. Qué Imagínate, yo en este momento hice por sospecha y hice en ese momento tenía una bodega abandonada en la casa y tenía una reja, entonces estaba de perilla la cuestión. Y la muralla estaba como gris, estaba buenísima para hacer la escena. Pero al lado de mi casa había una guardería. ah, Entonces los niños empezaban a gritar, a jugar, porque era una guardería para gente de la salud. Entonces, de repente yo estaba, ya, pues vigilante calabozo, te lo pasé escuchando tu radio pila y las weas que atendías tus pensionistas. Y estaba hablando solo frente a la cámara y de repente llegaba un minuto que las señoras que trabajaban al lado
guardaban a los niños porque había un loco de mente gritando en la casa de al lado. O sea, yo era como, Dios mío. Y por otro Pucha, lado claro tenía que a mi abuela, y por otro lado tenía a mi abuela diciendo, ya, pues Diego, ¿hasta cuándo? Chucha, vas a seguir gritando. qué difícil. Pero mira, Sí. se pudo, pero no lo recomiendo nunca a nadie. No, por supuesto, no. Qué difícil. Y cuando uno no le pega mucho a esto del teléfono y todo, como yo que te estaba preguntando, muy asustada cómo era esta cosa. ¿Viste? No tenía la gran ciencia. Nosotros en esa época cumplimos 40 años como teatro. Nosotros tenemos Wow. 43 años. Y como no pudimos celebrar, a una compañera del teatro se le ocurrió que hiciéramos entrevistas por Facebook a todos los teatreros de la dictadura, todos los que hacíamos teatro en dictadura. Y fue una experiencia, todavía están en YouTube, si tú te metes a Teatro El Riel, ahí están. Y fue una cosa muy emocionante, porque la mayoría no se habían vuelto a ver desde que se rompió el teatro, no se habían vuelto a ver. Entonces fue muy emocionante que recordaran que la gente ojalá sepa lo que se hizo, que no hubo apagón cultural, que estábamos todos haciendo cosas, ¿no? Nosotros lo hicimos los del teatro de los 80, eh, pero aparecieron gente de teatro, de música de los 70, ¿no? Del 76, por ejemplo, aparecieron. Y es impresionante la de cosas que se hicieron, y se hicieron de verdad. O sea, nosotros como teatro íbamos a las poblaciones con balazo, con lo que fuera, y uno dice, bueno, y arriesgamos la vida, pero hicimos teatro. ¿Viste? Yo creo que el que quiere la consigue. Sí, eso es verdad. Ana María, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, pero quedan unas preguntitas y las preguntas de fuego, que le llamo yo. Que todo el Ya, mundo se alarma porque dicen, hoy de fuego me van a quemar. No, no vamos a quemar a nadie. Son ya, preguntas y respuestas rápidas. ya, dígame. Ya, antes de comenzar con eso, ¿algún consejo para los futuros actores y actrices de Chile que puedan estar viendo este live a futuro? Porque esto va a quedar arriba en Instagram, en YouTube, en Facebook y en ex Twitter. Y posiblemente muy pronto en TikTok. Mira, yo el único consejo que puedo dar es que amen lo que están haciendo, y uno al amar tiene respeto por lo que se hace. Eh, no desechar las cosas, todo lo contrario, que haya ese, no sé si sacrificio, pero cuando uno ama es capaz de hacer muchas cosas. Y el teatro es comunicación, el teatro es memoria, el teatro es avanzar, el teatro te remueve todo. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Por qué soy actor? ¿Por qué lo voy a hacer? Eh, y, y eso, respetar la vida del teatro. Oh, qué linda y sabia palabra, Ana María. Qué hermoso. Ya, aquí viene otra preguntita más y después vamos con las preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué prefieres? ¿Perro o gato? Perro, le tengo alergia a los Maravilloso, gatos. Perro. maravilloso, maravilloso. Ya, aquí vamos con preguntas y respuestas rápidas. Lo primero que se te venga a la cabeza es con lo que yo te voy a decir. Ya, ¿Qué significa para ti en una palabra teatro? vida, Compañía Teatro El Riel.
Memoria. Cine. Magia. Pedagogía. Encuentro. Sidarte. Mi casa. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Todo. Vida más vida más vida. Maravilloso, Ana María. Ana María, ya estamos llegando al final de nuestro live. Este es el espacio que te dejo para que puedas decir algún mensaje a las personas que verán a futuro este live. Y te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás y para seguir comentando algunos temas que nos quedaron al debe. Adelante. Mira, solamente quiero decirles que yo admiro mucho lo que tú estás haciendo, porque creo que es necesario. En este mundo que vivimos es necesario conversar, es necesario que tengamos un espacio en donde podamos decir cosas, lo que sentimos, lo que pensamos, intercambiarnos, porque así somos más humanos. Que no sea solo este aparatito que tenemos, que sea solo para mandar emoticones, sino que sirva para esto, para comunicarnos. Entonces yo te felicito y la verdad que me siento muy honrado que me hayas invitado, porque yo he estado viendo estos lives y me parece interesante lo que lograste, porque yo te conocí aquí en otra cosa en Ciudarte y me parece que es interesante lo que estás haciendo, que abriste un espacio que no hay que cerrarlo, todo lo contrario, hay que abrirlo mucho más. Y me alegro si después puede entrar en TikTok, todo lo que sea, pero que sea un espacio de comunicación, porque nosotros necesitamos contar cosas, necesitamos que nos pregunten también. Eh, yo creo que eso es una cosa que he aprendido con la obra que estamos haciendo ahora, que después de la obra nosotros siempre conversamos y nos hemos encontrado con que la gente se incentiva con la obra, pero habla de sus cosas. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión de que este pueblo necesita ser escuchado, no oído. Entonces creo que este espacio que tú tienes es importante por eso. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por tus bellas palabras. Y sí, yo creo que voy a tener para harto rato más en el canal. Se me están abriendo algunas oportunidades en varias partes, así que vamos que se puede. Voy a seguir con el canal y cualquier cosa que tú quieras publicar, tanto de Sidarte como de la compañía del Riel, yo lo voy a estar publicando tanto como en Bonsi 2.0 como en el Diego-Bonsi 1401. Muy Así bien. que cualquier cosa que tú quieras, tú me dices, Diego, públicame esto, yo voy y lo publico por todas las redes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Éxito y nos estamos viendo. Sí, pues, venga el sábado. Así va a ser. Chau, chau. Chao.